se le va a salir, se le va a salir por algún lado, porque Marte-Plutón es extremo, produce este tipo de frustraciones grandes, de rabia grandes, que esto no es como una irritación chiquitica que le dio a Marte, esto es grande, ¿sí? Esto hay que sacarlo de alguna forma. Entonces, el trabajo que hay que hacer con Marte-Plutón es duro, es fuerte, es intenso, es que uno es una necesidad de confrontar una situación compleja, porque ¿cómo más uno va a sacar una frustración, por ejemplo, de un jefe que abusa de uno o que lo humilla a uno? ¿Cómo? Es decir, usted se va al gimnasio entonces todos los días y allá saca esa rabia. Es decir, si esto es algo sistemático y que sucede frecuentemente, por más ejercicio que usted haga o por más de que vaya a su psicoterapeuta y le cuente o que por más de que usted le hable de esto a su mejor amigo, a su mejor amiga, eso no se va a ir porque la forma en que usted tiene que asumir esto es confrontándolo con la persona directamente o haciendo algo que lo saque de esa situación. Esta es la cuestión con Marte-Plutón. Es como que no hay términos medios, gente. ¿Entienden? No hay términos medios. Hay que confrontar al monstruo, hay que confrontar la oscuridad, hay que confrontar lo que menos nos gusta. Hola, gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles de la primera oposición entre Marte y Plutón desde el signo de Cáncer, Marte, hacia el signo de Capricornio, donde está Plutón. La última oposición, Marte-Plutón, en el eje Cáncer-Capricornio, aquí al resto de nuestras vidas. Les estaré hablando de una forma arquetípica y también muy psicológica acerca de este tránsito, porque este tránsito es muy, muy psicológico. Bienvenidos a este canal de astrología, Área de Agua. Mi nombre es Andrea, yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico y en este canal hago videos acerca de astrología predictiva, arquetípica, psicológica, intuitiva también. Pueden trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, predicciones para el 2025 personalizadas para su carta astral, revolución solar, sinastría, rectificación de su carta astral. Todas las lecturas están en mi página web areaagua.shopify.com. Si quieren preguntarme acerca de las lecturas o de las formas de pago, hay otras formas de pago que no son las que recibo en mi página web, pero pueden escribirme a mi correo areaagua@gmail.com. No me escriban a mi Instagram, no sé por qué no me entran los mensajes en el Instagram. Y si quieren saber de qué se tratan estas lecturas de una forma un poco más descriptiva y extendida, a continuación los dejo con la descripción. Por lo general la gente acude a hacer lecturas de cartas astrales porque se encuentran en una situación crítica, porque quieren hacer un cambio muy importante en su vida, porque quieren entender alguna problemática, porque quieren saber también cuáles son las oportunidades que tienen en diferentes áreas de su vida, en el dinero, en el amor, con los amigos, quieren entender cuál es el destino, cuál es el karma. Todas estas cosas se pueden ver en una carta astral. La gente acude porque necesita tomar decisiones importantes como un cambio de carrera, como un cambio de trabajo, un cambio de profesión, porque están pensando en terminar una relación o quieren saber si es mejor continuar una relación. En fin, todo este tipo de cuestiones se pueden analizar en una carta astral en los tránsitos que están teniendo en este momento, en los tránsitos que van a tener de aquí a un año, 2 años, 3 años. Y estas son las razones principales por las cuales las personas acuden a hacerse una lectura de su carta astral. En una lectura de su carta astral, como les digo, podemos analizar todas las áreas de su vida, su área personal, su salud física, mental, emocional, el dinero, sus posesiones materiales, sus inversiones, si están teniendo algún proceso de herencias, juicios, procesos legales, la relación con sus hermanos, el barrio donde viven, la casa donde viven, si quieren trastearse, si quieren comprar finca raíz, si es un buen momento para hacerlo, cuándo es un buen momento para hacerlo, si es un negocio que les funcionaría, sus talentos, sus habilidades, sus hijos,
las problemáticas y los desafíos que tienen en la cotidianidad con otras personas, en su trabajo, sus relaciones románticas, el dinero de otras personas, el dinero de su esposo, el dinero que heredan, sus traumas, sus miedos, sus obsesiones, sus viajes, sus procesos de migración, el trabajo, la carrera, la profesión, la vida pública, si van a ser famosos, cómo pueden ser famosos, sus amigos, conexiones, los grupos en los que se mueven, su subconsciente, sus conductas en negación, sus conductas de autosaboteo, sus prácticas espirituales, el más allá. Todo se puede ver en astrología. Se puede hacer una lectura de su carta, de lo que está activado en este momento según los tránsitos, de lo que va a ser activado, de su karma y su destino en todas estas áreas. Es muy interesante hacerse una lectura de su carta astral. Si se han hecho una lectura de su carta astral con otro astrólogo, les recomiendo que, por ejemplo, si les gusta la forma en que yo interpreto, se hagan una lectura conmigo de una carta astral en general, porque lo que puede ver e interpretar un astrólogo en una lectura pasada puede ser diferente o no puede ser toda la información que uno puede ver en una carta astral. Cada astrólogo ve cierto tipo de información dependiendo del enfoque que tenga el astrólogo y la carta astral es demasiado amplia, entonces uno puede hacerse cartas astrales con diferentes astrólogos y siempre va a aprender algo nuevo de su carta astral. Las lecturas que ofrezco pueden ser grabadas o en vivo o en directo por Zoom. Las que son en vivo o en directo por Zoom también son grabadas, pero también hago una modalidad que es solamente grabada y después en vivo esa lectura. Ustedes escogen lo que quieren. Por lo general duran alrededor de una hora y la lectura que es en vivo y en directo por Zoom puede durar hasta 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 máximo. También ofrezco la lectura de revolución solar. La revolución solar es una proyección específica que se hace con la carta astral que sale el día de su cumpleaños para saber qué va a suceder en las diferentes áreas de su vida según esta carta astral para el año que viene a partir de su cumpleaños. Ofrezco sinastrías también, que es la compatibilidad amorosa que existe entre dos personas. Se puede ver qué tanta química hay, si hay una posibilidad de que esa relación sea duradera, estable, cómo es la comunicación entre ustedes, cómo funcionan los lenguajes del amor entre ustedes, cuál es el karma que existe entre ustedes. En fin, las sinastrías son bastante interesantes. Hago astrología horaria, que es responder una pregunta de sí o no, de lo que ustedes quieran, de su trabajo, del amor, del dinero, de sus proyectos, de algún juicio, lo que quieran. Cualquier pregunta que se pueda responder con sí o no es una lectura de astrología horaria. Es muy precisa, es muy puntual, no es descriptiva, solamente sí o no. Es muy interesante hacerse una lectura de astrología horaria. Yo me he hecho algunas y se cumple. Entonces, si están interesados en saber algo muy, muy puntual y muy específico y de una forma muy certera de su vida, les recomiendo que se hagan una lectura de astrología horaria también. Todas las lecturas están en la página web rectificación de su carta astral. Si no saben cuál es su signo ascendente y los tránsitos para el 2025, la predicción específica para el próximo año para ustedes también según su carta astral. Si tienen preguntas acerca de las formas de pago, pueden escribirme a mi correo areaagua@gmail.com. Por favor, no me escriban a Instagram. Los dejo con esta interpretación de gente bonita, gente astrológica. ¿Cómo están? En este video hoy vengo a hablarles de la primera oposición de Marte a Plutón. Marte se encuentra en esta oposición a 29 grados en el signo de Cáncer y está haciendo una oposición a Plutón que se encuentra en el signo de Capricornio a 29 grados. Esta oposición va a ser perfecta o se va a perfeccionar. No sé si va a ser perfecta, ojalá sea perfecta. Se va a perfeccionar
el 1 de noviembre del 2024 e inicia el 24 de octubre. Se perfecciona el 1 de noviembre, inicia el 24 de octubre y se acaba o empieza a bajar mucho más su energía el 17 de noviembre. Entonces, esta primera oposición, tenemos 3 semanas largas de esta primera oposición de Marte-Plutón. Van a haber otras 2 oposiciones de Marte-Plutón, una el 1 de enero, la otra a finales de abril del 2025, creo que es el 23 o 25 de abril, no estoy segura exactamente de cuál fecha. Si me siguen acá, si ya han visto mis videos más recientes y anteriores, saben que les he hablado y repetido de estas 3 oposiciones entre Marte y Plutón. Son tránsitos muy importantes precisamente porque se presentan en un tiempo muy corto y muy seguido, un tránsito tan intenso y tan fuerte como una oposición entre Marte y Plutón, porque por lo general las oposiciones entre Marte y Plutón suceden una vez al año o una vez cada año y medio. No es común tener 3 oposiciones seguidas de Marte-Plutón. Hubo unas oposiciones seguidas de Marte-Plutón cuando Plutón estaba pasando también de Sagitario a Capricornio, eso fue ya hace 17 años. Hubo también, creo que 2 o 3 oposiciones seguidas en ese entonces, alrededor del 2007 o del 2008, pero como pueden ver, 3 oposiciones seguidas de Marte-Plutón o en un tiempo tan corto, en menos de 7 meses o de 6 meses, no suele ocurrir. Esto lo que quiere decir es que la energía es bastante intensa, que los planetas están trayéndonos un mensaje fuerte, fundamental, importante. En algo tenemos que trabajar, alguna necesidad tenemos que suplir, algo debemos confrontar, un cambio radical debemos hacer. Y de esto es de lo que voy a hablar hoy en este video. En mis videos yo suelo hablar y enfocar los tránsitos astrológicos en un sentido personal, en un sentido psicológico, de desarrollo personal, de evolución personal, en un sentido intuitivo, a veces filosófico, a veces existencial. Yo no hablo de estos tránsitos en un sentido mundial o social. Entiendo que las oposiciones de Marte-Plutón pueden generar cambios súper grandes, drásticos y complejos a nivel político, mundial, guerras, etcétera, pero esto no es de lo que yo vengo a hablar hoy. Como las primeras 2 oposiciones son tan seguidas, la primera que se presenta el 1 de noviembre y la segunda el 1 de enero, realmente este es un tránsito que va a durar casi todo noviembre, buena parte de diciembre y hasta la segunda, tercera semana de enero del 2025. ¿Por qué? Porque la segunda oposición de Marte-Plutón es muchísimo más lenta, porque Marte va a estar en retrogradación, entonces va a estar andando mucho más lento y eso quiere decir que esta oposición se va a alargar más. Realmente vamos a tener esta oposición buena parte de noviembre, eh, también buena parte de diciembre, desde la segunda mitad de diciembre y la primera mitad o las primeras 3 semanas de enero. Realmente solamente vamos a descansar como pónganle, em, la primera semana de diciembre va a ser el momento menos intenso de estas oposiciones y la última semana de noviembre, o sea, la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre van a ser los momentos menos intensos. De resto, va a ser casi todo el tiempo Marte oposición
Plutón hasta la tercera semana de enero. Este tránsito o estos tránsitos son importantes no solamente porque sean tres tránsitos que van a suceder en un corto tiempo, sino porque sobre todo la primera oposición, la del 1 de noviembre, va a suceder en el eje Cáncer-Capricornio, justo en el momento en el que Plutón se está disponiendo a salir definitivamente del signo de Capricornio. Entonces, esta primera oposición lo que quiere decir es que Plutón está haciendo su último y su más intenso y su más agresivo y su más fuerte y su más profundo y su más oscuro trabajo en el signo de Capricornio antes de salir. O sea, esto es una coincidencia demasiado grande que justo los 15 días antes en que Plutón va a salir de Capricornio, le da por hacer una oposición a Marte. Estos dos planetas se encuentran, ¿sí? Uno de los tránsitos más fuertes, intensos y también agresivos en la astrología es Marte-Plutón. Y esta coincidencia solo quiere decir que algo muy fuerte y algo muy intenso va a pasar para todos para que finalmente podamos acabar ese tránsito de Plutón en Capricornio. A ver, ¿por dónde empezamos? La verdad, tenía, eh, tenía varias temáticas de las que quería hablar en relación a esta oposición de Marte-Plutón, sobre todo en relación al eje Cáncer-Capricornio, pero realmente hay algo que me resuena muchísimo en mi cabeza y en mi corazón en relación a esta oposición Marte-Plutón, y es la cuestión del trauma. Yo sé, a mucha gente no le gusta este tema, yo sé que este es un tema como muy vilipendiado y muchos youtubers hablan del trauma, eh, pero es que no hay nada más diciente, gente, de verdad, no hay nada más diciente que Plutón en Capricornio, Marte en Cáncer, en oposición, que signifique trauma. ¿Sí me entienden? O sea, si uno pudiera definir esta oposición desde estos dos signos y ponerle una palabra, ¿qué es esto? Trauma, trauma de la violencia, trauma de la agresividad, trauma familiar, trauma del poder, trauma del abuso físico, trauma del abuso sexual, trauma del abuso emocional, trauma del abuso psicológico. ¿Y por qué esta oposición habla de esto? Porque cáncer es un arquetipo que habla de las emociones, de la familia, de la historia familiar, porque Marte está en el signo de cáncer, sacando, reverberando todas estas temáticas de la violencia en el sentido emocional y en el sentido psicológico y en el sentido de la familia, en el sentido también de las relaciones. ¿Por qué? Porque Marte representa la agresividad, Marte representa la violencia, Marte representa la separación. Entonces, Marte en cáncer es la violencia en relación a la familia, a las emociones, a la psicología y al cuerpo. Es la agresividad en ese sentido. Y Plutón en relación a Marte, pues es la parte más oscura de Marte. Plutón en relación a Marte es la parte más dañada y disfuncional de Marte. Plutón tiene que ver con el trauma, Plutón tiene que ver con las obsesiones, Plutón tiene que ver con el tabú, Plutón tiene que ver
con los secretos. Plutón tiene que ver con lo indecible, con lo que está oscuro, con lo que está tapado, con lo que nadie habla, con lo que usted no habla, con lo que usted no dice, con todas esas cosas que la gente esconde en el día a día, en la cotidianidad o en su vida, o los grandes secretos que tiene. Y está en una posición con Marte en Cáncer. Entonces, ¿de qué se trata esto? De los secretos, del oscuro, del trauma en relación a la agresividad y a la violencia en la familia, de nuevo a la agresividad personal, psicológica, a la violencia sexual. Esto es esta oposición. Es que no hay nada más que decir en relación a esta oposición. Esto es esta oposición. Estos son los temas de esta oposición. Ahora, que se vayan a presentar estas temáticas en su vida, en este momento, en estas oposiciones, como algo sorpresivo, como algo que usted no esperaba, como, uy, se viene una oposición entre Marte y Plutón, mejor preparémonos para la agresividad y todo lo que Andrea acaba de hablar, depende. Pero de una forma sorpresiva no va a ser, porque si usted es una persona que vive en un contexto donde pueda haber violencia, agresividad emocional, verbal, sexual o física, esto es un tema que va a salir a la luz en su vida y en su existencia, en estas oposiciones de Marte-Plutón. Si usted es una persona que no vive agresividad, ni vive violencia, ni vive ningún tipo de abuso, ni de poder, ni de control por parte de ninguna persona, ni en su trabajo, ni con sus amigos, ni con su familia, ni con su pareja, ni en ningún contexto, y usted tiene una vida perfecta, felicitaciones y lo envidio mucho. No le va a pasar nada en estas oposiciones Marte-Plutón. Y si no tiene ningún trauma en relación a eso, no va a suceder nada en relación a estas oposiciones Marte-Plutón. Y claro, porque yo estoy hablando de que como cáncer tiene que ver con la familia y con las personas más cercanas, sí, claro, esto podría tener que ver con violencia familiar y abuso familiar directamente de todo tipo y súper intenso, pero también puede tener que ver con cualquier tipo de abuso de control y de poder que usted pueda sufrir en cualquier contexto, en su trabajo, con sus amigos, en sus relaciones, con su familia más extendida, con sus hijos, no los, es decir, eh, esto puede llevarse a cualquier tipo de relación, ¿sí? Incluso la relación que usted tiene con usted mismo, si por ejemplo usted es una persona que abusa mucho de usted mismo, por ejemplo, haciéndose daño a través de una adicción o de cualquier cosa, esto tendría que ver mucho también. El punto es que este tránsito es muy intenso y es muy fuerte porque habla de todas estas temáticas fuertes del daño, de la herida, del trauma, de la agresividad, ¿sí? Que otras personas hacen hacia nosotros, que uno mismo puede hacer hacia otras personas o que usted mismo se hace hacia usted mismo. Que cómo se puede manifestar, cómo se pueden manifestar estas oposiciones Marte-Plutón, depende. Depende de su situación, depende de la intensidad de las situaciones que usted esté viviendo en este momento y depende del lado en el que usted esté en relación a los dos arquetipos de Marte-Plutón. Y cuando quiero decir depende del lado en el que usted esté en relación a los dos arquetipos Marte-Plutón, quiero decir lo siguiente, que usted puede estar del lado de ser más Marte-Plutón, de ser Marte-Plutón, o puede estar del lado de atraer gente que es Marte-Plutón. Así funciona la astrología. Esta es la forma de operar de la astrología. Uno es los tránsitos o uno atrae
a la gente o a las situaciones que representan esos tránsitos. Yo siempre digo que lo mejor en astrología es uno ser los tránsitos, porque ahí es donde usted puede tener más control, ¿sí? Ahí es donde usted puede saber qué hacer. Ahí es donde usted puede saber cómo reaccionar, qué va a pasar. Si usted espera y si usted se esconde o si usted evade estas oposiciones, Marte-Plutón y estas energías, la astrología no se puede evadir, la energía no se puede evadir, siempre va a suceder algo, porque la astrología también es muy proyectiva y sobre todo con una oposición. Las oposiciones son muy proyectivas. Entonces, lo que sucede en las oposiciones es que muchas veces la gente no quiere asumir esta energía tan intensa y lo que hacen es proyectar en otros. ¿Cómo proyectan en otros? Atrayendo a gente que puede ser Marte-Plutón o estando en relaciones con personas que son Marte-Plutón, sea cualquier tipo de relación, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su hija, con su hijo, whatever. Pensemos en qué lado de estos tránsitos estamos. Es importante porque es mejor estar en el lado donde uno es Marte-Plutón. Y la verdad es que esta temática es realmente muy compleja, es muy compleja, porque nadie en realidad quiere ser Marte-Plutón. Entonces, una de las cosas que puede suceder o que sucede muy frecuentemente en estos tránsitos es que la gente termina siendo la víctima de estas energías o la víctima de situaciones Marte-Plutón por no querer confrontar esta energía. Y aquí es donde se complejiza muchísimo la cosa y donde de verdad creo que, bueno, no sé, todos los que vamos a hablar de estas oposiciones entre Marte y Plutón tenemos que ser muy delicados en este tema porque um, es muy difícil hablar de la situación de víctima y victimario, ¿sí? Pero esto es lo que sucede en los encuentros entre Marte y Plutón. Siempre hay una víctima y siempre hay un victimario. Siempre hay alguien que ejecuta la agresividad, la violencia, el abuso, el poder, el control, y siempre hay una persona que recibe todo eso. Pero no nos podemos quedar, o al menos desde el punto de vista astrológico, y esto también depende mucho de su astrología y depende mucho de cómo usted maneje su Marte y su poder. No nos podemos quedar en este extremo Marte-Plutón, porque este es un tránsito muy extremo, como les digo, siempre ser o la víctima o el victimario, o me hacen daño o otra persona eh, o yo ejerzo el daño o otra persona ejerce el daño. Es muy extremo, no hay como, eh, no hay muchos colores grises en estos tránsitos de Marte-Plutón, pues como muy blanco o negro, como es como el culpable o el inocente. Pero aquí es donde la cosa se pone muy filosófica y donde la cosa se pone también muy psicológica. Porque si, por ejemplo, usted es una persona que tiene Marte-Luna, si tiene, por ejemplo, la Marte en cuadratura con la Luna, y hablo de esto porque esto es un tránsito que puede ser muy agresivo, o si, por ejemplo, usted es una persona que nació con Marte cuadratura Plutón, o Marte oposición Plutón, o Marte trígono Plutón, o Marte o conjunción Plutón, ¿sí? Usted puede ser una persona que haya decidido en su vida, yo no quiero confrontar la energía Marte-Plutón, prefiero estar del otro lado, yo no voy a ser nunca una persona confrontativa, nunca voy a entrar en conflicto, no voy a ejercer poder sobre otras personas, no voy a ser nunca violento o violenta con otras personas. Es muy extremo porque usted puede tenerle demasiado eh, a a ser confrontativo, a ser más asertivo, a ser más directo, a ser un poco más agresivo, le puede tener mucho miedo a tener poder, a defenderse.
a sanar, a tener que ver esa parte oscura y terrible de Marte, ¿sí? Entonces, mucha gente lo que decide con estos tránsitos y sobre todo, de nuevo, si usted tiene algo así en su carta astral, em, deciden ser más las víctimas, deciden ser las personas más que proyectan y que atraen otras personas, ¿sí? Entonces podemos, durante este tiempo, hay que manejar las cosas de una forma muy sabia y de una forma realmente muy asertiva, porque no podemos irnos al lado de ser las víctimas, ¿sí? Pero tampoco vamos a ser las personas que hieren o que son los que producen actos violentos o agresivos o abusivos. No se trata de irse a extremos. Lo que se trata y lo que realmente, de lo que se trata y lo que realmente considero que quiere la astrología y los planetas y las energías en este momento es que sepamos a manejar a Marte. Es que es eso. Es que podamos defendernos cuando necesitamos defendernos y de una forma buena, de una forma asertiva, sin hacer daño al otro. Si usted ve que alguien está siendo abusivo con usted y está siendo agresivo con usted, estas energías lo que quieren es que usted se defienda, es que usted ponga un límite, es que usted también entienda por qué atrae personas que lo hieren y que lo hacen daño. Si usted está en la parte donde usted es más la víctima, de donde usted se siente más maltratado y abusado o cualquier situación compleja, marcial, ¿sí? Que se pregunte, ¿por qué usted atrae ese tipo de personas? ¿Por qué usted atrae ese tipo de situaciones? Porque usted se pone en una situación donde otras personas le hacen daño. Que usted vaya al fondo, al trauma, a Plutón, Marte y entienda de dónde viene y lo sane y lo confronte. Eso se trata, estas oposiciones de Marte-Plutón es sanar el trauma de la violencia más profunda y más oscura que cada ser humano puede vivir o que muchos, cientos, millones de seres humanos viven o han vivido. Y si usted está del otro lado, si usted está del lado de el victimario, de la persona que es más agresiva, de la persona que es más violenta, de la persona que es más controladora o manipuladora, que quiere que todo se haga a su forma, ¿sí? Eh, en fin, que pasa por encima de otras personas. Miren, la astrología no está aquí para juzgar, ¿sí? La astrología, yo no estoy aquí para juzgar. La astrología está para despertar situaciones e energías que necesitan ser confrontadas. Yo sí creo que todo el mundo puede cambiar, que todo el mundo puede sanar, sean las víctimas o sean los victimarios. No importa a qué lado usted esté. Esta es la astrología que tenemos y que vamos a tener hasta mediados finales de enero y nos va a pedir este tipo de cosas. Y Marte-Plutón, la energía de Marte-Plutón, dependiendo, del lugar en el que usted esté, dependiendo de la posición en la que usted esté, es también difícil y es también compleja, porque, bueno, es muy fácil que yo les diga acá, bueno, confronten sus miedos, sus traumas y su oscuridad, pero es muy difícil porque requiere mucho valor, ¿sí? Requiere mucha fuerza, requiere mucho coraje, requiere mucha, 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 mucha valentía. Marte-Plutón requiere mucho riesgo.
para poder confrontar esta energía de Marte-Plutón, para poder confrontar la oscuridad Marte-Plutón, para poder confrontar el trauma Marte-Plutón, para poder confrontar otra persona Marte-Plutón o una situación Marte-Plutón, hay que tener mucho valor, mucho coraje, mucha fuerza y por lo general implica entrar en situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque la energía de Marte-Plutón es muy extrema y lo que hace es llevar a la gente a situaciones muy extremas. Esto no es solamente como decir, como, ay, es que hoy mi pareja se puso de mal genio conmigo y me dijo tres palabras horribles o no sé, o subió el tono de voz o dijo una grosería y ya. No, Marte-Plutón no es solamente esto. Marte-Plutón es, por ejemplo, que usted esté en una relación con su jefe, con un colega o con un familiar o con quien sea, que sea repetitivamente agresivo, ¿sí? Y que, por ejemplo, usted no pueda salir de esa situación donde usted se sienta alienado, donde usted se sienta controlado, donde usted se sienta encerrado, donde usted siente como es que estoy en una situación que no puedo salir de acá, yo ya no sé quién soy, ¿sí? Marte-Plutón es mucho como, ya no sé quién soy, no sé qué pasó con mi vida, no sé por qué llegué a este extremo, no sé qué estoy haciendo. Marte-Plutón hace que la gente pierda su identidad, precisamente porque como es tan extremo y puede ser tan agresivo y puede ser tan violento, y si usted está en una situación de violencia sistémica, eso lo que hace es que la gente pierda su identidad. Perder la identidad es perder el poder. Perder la identidad es perder la capacidad de defenderse. Perder la identidad es perder la capacidad de tomar decisiones y de tomar decisiones arriesgadas. Pero esta es la forma de manejar la energía Marte-Plutón. Es que usted se empodere de la energía Marte-Plutón, que usted decida no ser más la víctima, que usted sea consciente y sea responsable que quizás está en una situación extrema de Marte-Plutón en algún contexto con alguna persona, que sea consciente, sí, como yo por qué estoy en esto, estoy en esta situación donde esta persona me hace más daño. Eh, ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo puedo salir de acá? ¿Por qué no me puedo defender? ¿Por qué no puedo tomar acción? ¿Por qué no puedo tener poder? Hagas esas preguntas. Aquí la pregunta fundamental es ¿por qué? Ese es Plutón. Plutón es el por qué, es entender la raíz de las cosas. ¿Qué pasó con usted? ¿De dónde viene esto? ¿Será que tiene un patrón familiar? ¿Será que lo vivió así? ¿Será que su papá y su mamá fueron así? ¿Será que hubo alguien así cuando usted era pequeño en su colegio, algún compañero? ¿Sufrió de bullying? ¿Los profesores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya allá, vamos allá. Vamos a ese lugar Plutón, Marte traumático. Esto van a ser estas oposiciones. Y vuelvo a mi punto. Esta energía requiere riesgo, valor y coraje porque no, cuando la gente sobre todo se encuentra mucho en estas energías, les cuesta mucho salir. Es difícil salir de una relación abusiva, sea cual sea la relación, de una situación abusiva. Es difícil salir, requiere mucho valor, requiere el valor de pensar, pero no sé qué voy a hacer, pero es que no voy a tener dinero, pero es que me voy a quedar sola, pero es que no sé qué va a hacer de mi vida, pero es que yo dependo de esta persona en estas cosas, pero es que voy a perder mi trabajo, pero es que voy a perder mi familia, pero es que voy a perder mi herencia. Sí, los va a perder, porque con Plutón Marte se pierde, siempre se pierde, pero piense que va a ganar su dignidad, va a ganar su humanidad. Y si con Plutón Marte de nuevo se pierde mucho, yo no le voy a decir que no, porque con Plutón, Plutón a uno le quita cosas, es cierto, con Plutón uno pierde, con Plutón hay cosas que tienen que irse, pero la forma de manejar a Plutón, sobre todo un Plutón Marte, es
dejar ir, es dejar ir, es que usted se pueda salir de esos contextos o que usted empiece a defenderse de alguna u otra forma, que usted empiece también a poner límites, que usted se arriesgue. A veces esto es muy extremo porque esto implica que usted de pronto necesite ponerse en una posición arriesgada, de pronto en un sentido material o en un sentido de salud o en un sentido no lo sé, económico, en un sentido familiar, o que se quede sin una red de apoyo, que pierda a sus amigos, es arriesgado. Pero miren, siendo una persona yo, se los digo, que nací con una oposición Marte-Plutón, esta es la forma de Marte a Plutón. Hay que arriesgarse, hay que ponerse en un lugar que da mucho miedo, o sea, en serio, Marte-Plutón es ponerse en una situación que a uno le da mucho miedo. No ponerse en la situación de la agresividad, que esa situación puede dar miedo, pero no, es más ponerse en la situación de el miedo a lo que usted va a perder, ¿sí? El miedo a lo que no va a tener, el miedo a que usted no sabe si va a sobrevivir, ¿sí? Porque así de extremo es Marte-Plutón, es la supervivencia, ¿sí? Marte-Plutón lo lleva a uno al extremo de la supervivencia, donde uno tiene que tomar decisiones casi de vida o muerte, ¿sí? Como me quedo en esta situación que me puede llevar al hueco negro más grande del mundo, o me voy a una situación donde voy a estar en mucha vulnerabilidad en otros sentidos y que también puede ser arriesgada, pero donde voy a mantener mi dignidad y mi humanidad y donde también puedo salir adelante. Esto es el extremo de Marte-Plutón muchas veces y requiere ese tipo de acciones. Por eso digo que requiere mucha valentía y mucho coraje y mucho valor. Pero esta es la forma de controlar esta energía y de llevar esta energía. ¿Mm? Mucha gente que es Marte-Plutón, que tiene oposición Marte-Plutón o cuadratura o lo que sea, es gente que está en trabajos muy arriesgados, por ejemplo, que se van a trabajar en cosas de guerra, o que son cirujanos o que trabajan con gente muy enferma o que se exponen a trabajos en donde su vida también puede peligrar. ¿Por qué? Porque tienen esta energía todo el tiempo de exponerse a situaciones de supervivencia. Claramente no le estoy diciendo que usted tiene que hacer esto, de exponerse a situaciones de supervivencia todo el tiempo, pero a veces hay momentos de la vida en que sí hay que hacerlo. Y la astrología nos está diciendo en este momento como tenemos que sobrevivir, ¿m? Tenemos que tener valor y tener coraje, así vayamos a perder muchas cosas. Y ahora, para las personas que no, que no están en una situación tan extrema como la que acabo de exponer, que igual sé que hay mucha gente que está en situaciones extremas, sé que hay mucha gente que está en situaciones extremas y por eso hablo de esta temática acá, pero para las personas que, bueno, que no se encuentran en dinámicas de tanto poder y tanto control o de tanta agresividad. ¿Qué podría pasar en estas oposiciones de Marte-Plutón? Bueno, pues podrían también presentarse este tipo de dinámicas de poder o de control o de agresividad de una forma mucho menos extrema, pero finalmente podrían presentarse. O sea, finalmente todos tenemos Marte, todos tenemos a Plutón en nuestra carta astral, en algún lado de su carta astral esto le va a caer. Entonces, alguna temática, área de su vida, eh, esta oposición va a estar y va a tener implicaciones. La mejor forma, digamos, desde un punto de vista un poco menos extremo, que es que realmente
yo no creo que no hayan cosas extremas como Marte-Plutón, porque esto es extremo. Yo he visto que cada vez también que hay estos tránsitos suceden cosas extremas en la vida de la gente. La mejor forma de manejar esto es teniendo un Marte muy sano, desarrollando un Marte muy sano, con mucha dignidad, ¿sí? Entendiendo cómo manejar la energía de Marte con mucha dignidad y ecuanimidad. ¿Y qué es manejar la energía de Marte con mucha dignidad y ecuanimidad? Es muchas cosas, ¿sí? Pero sobre todo en una oposición Marte-Plutón es aprender a defenderse de una buena forma. Y esto es importante que lo entendamos porque hoy en día se habla mucho de defensividad y se juzga mucho la defensividad, ¿sí? Entonces, uno le dice a una persona, no, pero es que estás defensivo, no, 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 yo así no voy a hablar contigo si te pones defensiva, o sea, depende, ¿sí me entienden? Si ustedes se encuentran, que es lo que sucede en estos aspectos Marte-Plutón, si ustedes se encuentran en una situación muy injusta o muy agresiva, claro que hay necesidad de defenderse, no es como que no van a estar ahí como unos tontos recibiendo todo sin defenderse, ¿sí? Porque es que este puede ser uno de los extremos de Marte-Plutón, como, ah, bueno, no, entonces yo me convierto en la víctima y dejo que todo el mundo pase por encima mío. No, no, ¿sí? La mejor forma de manejar esto, de nuevo, es teniendo un Marte ecuánime, digno, que sepa defenderse, ¿sí? Hay muchas buenas formas de defenderse. Uno puede retirarse de una situación, cerrar una puerta, decir, no, hablamos mañana, no voy a entrar en esta situación, expresar lo que uno piensa, decir como, no me parece, pienso que esto está mal por tales y tales motivos, no sé, depende mucho de la situación en la que ustedes estén. Realmente depende mucho de la situación en la que ustedes estén, pero sí es importante con Marte-Plutón aprender a defenderse de una buena forma y es importante aprender a defenderse, sobre todo si se encuentran en situaciones muy injustas o muy agresivas, ¿sí? Sea agresividad mental, verbal, emocional y pues física, ni hablar, ¿ok? Entonces, es importante aprenderse a defender bien. ¿Mm? Bien, piensen, mediten. Yo no puedo pues entrar acá a hablar de lo que es defenderse bien, pero existe una buena forma de defenderse. ¿Mm? Esa es una de las primeras formas de manejar bien esta oposición Marte-Plutón, ¿sí? Otra forma de manejar esta oposición Marte-Plutón, si por ejemplo ustedes están más del lado de las personas que de pronto son más agresivas verbalmente o son más conflictivas o son más argumentativas o quieren tener más poder o quieren tener más control o quieren que las cosas se hagan como ustedes quieren o tienen mucha desconfianza o son muy celosos o son muy competitivos, ¿sí? Todas esas cuestiones de Marte, bueno, pues lo mismo. Es importante que manejen todas estas temáticas con ecuanimidad. No se trata de que usted no sea competitivo, pero sea competitivo de buena forma, no pase por encima de todo el mundo aplastando a todo el mundo y así logro mis objetivos y así logro ganar más plata. No, no haga eso porque Plutón y todos los aspectos que todos los planetas tienen a Plutón se devuelven, ¿sí? Si usted no tiene una buena ética con Plutón y con estas energías y con los aspectos de Plutón, la energía de Plutón es muy reactiva, se devuelve, ¿sí me entienden? Entonces con Plutón hay que ir con cuidadito porque si uno hace las cosas mal con Plutón, esas cosas se le devuelven a uno, ¿sí? Entonces no es el momento. Estos meses es más entender también cuáles son nuestras dinámicas de poder, de control, de agresividad, de manipulación. Es tratar de ser conscientes de todas estas cosas, es ver cómo hablamos, es ver cómo nos movemos, es ver todo, por ejemplo, la energía sexual, las actividades sexuales.
Eh, todo esto son temáticas que salen con esta oposición Marte-Plutón, porque Marte tiene que ver mucho con el sexo, Plutón también, ¿sí? Em, por ejemplo, si usted es una persona que reprime mucho su energía sexual, esto puede ser eh, unas oposiciones donde usted se sienta confrontado, confrontada en esa temática, o que sucedan cosas que lo hagan confrontarse con esa cuestión, ¿sí? Si usted también reprime mucho digamos, esta parte marcial como de defenderse, de ser empoderado, de ser más directo, de decir lo que a usted no le gusta, de decir cómo se siente, de decir no me gusta lo que estás haciendo, tengo mal genio, me da rabia, me parece injusto, ¿sí? Si usted reprime todas esas cosas, estas oposiciones le van a pedir que usted hable y que hable bien. Si usted se va al otro lado y al extremo, ¿sí? De juzgar demasiado, de criticar demasiado, eh, de abusar de su palabra y del poder de su palabra y de manipular el lenguaje y todas estas cosas para ganar un argumento o para defenderse, esta es una oposición que le va a pedir que empiece a manejar todas estas temáticas de buena forma, que entienda de dónde vienen, ¿sí? Porque todo esto también es Marte-Plutón. Realmente Marte-Plutón se trata mucho de aprender a defenderse en situaciones muy injustas o situaciones de abuso, de mucho poder, de mucho control, de violencia, de agresividad. Em, También implica pues muchas veces tener que salirse definitivamente de esas situaciones porque son intolerables, pero muchas veces de nuevo la gente no puede salirse de esas situaciones porque dependen de muchas cosas de esas personas en esos contextos, ¿sí? Mucha gente no puede dejar su trabajo así tenga un jefe que puede ser abusivo de alguna forma, pero por eso es que les digo que esta energía es muy arriesgada, ¿sí? Porque y es muy extremista porque implica que o usted tolera ese tipo de poder y de control de abuso, o usted deja definitivamente una situación y se pone en riesgo, ¿sí? O pierde algo que también le gusta mucho o que necesita mucho también, ¿sí? Pero Marte-Plutón es extremo porque también apela mucho como a la dignidad humana y a la humanidad por encima de absolutamente todas las cosas. Y llegar a ese punto, sobre todo en situaciones de esas, pues requiere demasiada autoestima, y no solo de autoestima, sino de riesgo y de valor. Plutón también implica que usted aprenda a manejar emociones muy extremas del arquetipo marcial, porque si usted se encuentra en una situación donde puede suceder algo que es muy humillante o que es muy abusivo o es muy injusto, ¿sí? Pues usted se va a sentir frustrado, usted va a sentir mucha rabia, usted va a sentir mucho mal genio y depende mucho de cómo usted maneje eso, pues también le van a funcionar las cosas usted o usted va a poder manejar su vida, porque si usted es una persona que no sabe cómo manejar momentos o situaciones de frustración muy grandes o alguna humillación o alguna ofensa muy grande y se siente muy frustrado y lo que hace es reprimirlo y es como, no, esto no importa, esto va a pasar, simplemente lo evade o lo reprime, es peor, ¿sí? Porque lo que va a hacer usted es, por ejemplo, que usted esté en una situación laboral, por ejemplo, que usted esté en una situación laboral y tenga un jefe que es abusivo de alguna otra forma, ¿sí? Como que le pone a hacer mucho trabajo o que le pone a hacer cosas que a usted no le gustan y que en estas oposiciones pues esto llegue a un extremo, a una situación extrema o definitivamente algo que pues realmente usted donde se siente también eh, abusado de alguna forma, ¿sí? Y usted esté ahí y aguanta y se siente mal y se siente de mal genio y siente rabia, pero no lo expresa
y lo reprime y lo reprime y lo reprime y después va usted a su casa con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus amigos y se le va a salir. Se le va a salir por algún lado porque Marte-Plutón es extremo, ¿sí? Produce este tipo de frustraciones grandes, de rabia grandes. Esto no es como una irritación chiquitica que le dio a Marte. Esto es grande, ¿sí? Esto hay que sacarlo de alguna forma. Entonces, el trabajo que hay que hacer con Marte-Plutón es duro, es fuerte, es intenso, es que uno es una necesidad de confrontar una situación compleja, ¿sí? Porque ¿cómo más uno va a sacar una frustración, por ejemplo, de un jefe que abusa de uno o que lo humilla a uno? ¿Cómo? Es decir, usted se va al gimnasio entonces todos los días y allá saca esa rabia. No, es decir, es decir, si esto es algo sistemático y que sucede frecuentemente, por más ejercicio que usted haga, ¿sí? O por más de que vaya a su psicoterapeuta y le cuente, o que por más de que usted le hable de esto a su mejor amigo, a su mejor amiga, eso no se va a ir porque la forma en que usted tiene que asumir esto es confrontándolo con la persona directamente o haciendo algo que lo saque de esa situación. Esta es la cuestión con Marte-Plutón. Es como que no hay términos medios, gente. ¿Entienden? No hay términos medios. Hay que confrontar al monstruo, hay que confrontar la oscuridad, hay que confrontar lo que menos nos gusta, ¿sí? O se le sale de las manos y usted saca toda esa rabia y saca todo ese resentimiento en otras personas y en otras situaciones que no tienen que ver con eso y se convierte en una agresividad y una violencia que es un círculo y que es algo sistemático y que pasa todo el tiempo en la sociedad y que pasa todo el tiempo en las familias, ¿sí? Que pasa muchas, que pasa muchas veces en las familias. Llegan los papás frustrados de un trabajo de M, ¿sí? ¿Con quién se descarga? Con los hijos, con la esposa. ¿Quiénes sufren la violencia? ¿Quiénes sufren la frustración y la agresividad? Ellos. ¿Mm? Marte-Plutón pide que esto se corte, que esto se acabe, que esto se termine. Estas dinámicas de violencia sistémicas, ¿sí? Laborales, familiares, que van de un lugar a otro, que son súper disfuncionales. Esto es. Hasta aquí hoy. Si les gustó este video, por favor, denme un like o suscríbanse a mi canal. Que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.